Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa especial de Semana Santa desde la parroquia San Pedro Apóstol de Los Pozos. El mismo busca llevar a las personas temas relacionados con el Tríodo Pascual, recordando también aquellas vivencias que se daban para este tiempo en años anteriores, además de recordar puntos o datos importantes que puedan resultar desconocidos. De esta forma damos inicio a este especial de Semana Santa, conociendo un poco más acerca de las celebraciones del Jueves Santo, con el segmento Formación Litúrgica, a cargo de nuestro compañero Alcibiades Corrales. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al segmento Formación Litúrgica. En esta ocasión nos acompaña el Padre Álvaro Sáez, quien nos estará comentando acerca de lo que vivimos hoy, Jueves Santo. Padre, ¿podría hablarnos acerca del acontecimiento del día de hoy, que es la última cena donde Jesús se reúne con sus discípulos? Claro que sí, muchas gracias Alcibiades, un cordial saludo a todos los que comparten con nosotros este momento en esta propuesta que hemos hecho desde nuestra parroquia para resaltar un poco la vivencia del Tríodo Pascual. Como tú bien lo señalabas en la pregunta propuesta, hoy de manera especial celebramos el acontecimiento de la última cena, y en ese acontecimiento de la última cena pues se dan alguna serie de acontecimientos que pues dan sentido a la celebración que hoy nos congrega. Hoy propiamente inicia la celebración del Tríodo Pascual. Ya termina el tiempo de la Cuaresma y ahora inicia el tiempo para el cual nos hemos preparado durante 40 días. Ahora es que inicia propiamente este tiempo de gracia en donde pues celebraremos los acontecimientos centrales de nuestra fe. Con la celebración de la última cena en el Jueves Santo, Jesús se reúne con sus discípulos, pero allí hay momentos centrales que podemos mencionar, como lo es la institución de la Eucaristía y además la institución del sacerdocio, que es lo que estamos celebrando también el día de hoy. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Sí, todo ocurre dentro del contexto de la última cena. Jesús está reunido con sus discípulos y según narra el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, inclusive la carta que Pablo escribe a los Corintios, se dan alguna serie de situaciones que dan sentido a lo que hoy celebramos. Primero, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, pero también se instituye el mandamiento del amor. Los tres primeros evangelistas, los evangelios sinópticos, relatan cómo Jesús pronunció las palabras que pronunciamos cada vez que celebramos la Eucaristía. La palabra dice que Jesús, sentado a la mesa, tomó el pan y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Y además dice: hagan esto en conmemoración mía. De tal manera que la presencia real de Jesús en la Eucaristía se sustenta en su misma intención. La Eucaristía no es una obra de teatro, la Eucaristía no es una representación. La Eucaristía es la celebración en donde la presencia real de Jesús se da bajo las especies del pan y del vino. Celebramos también el sacerdocio, la institución del sacerdocio. Para que haya Eucaristía necesariamente tenemos que pensar en el sacerdocio. Y es importante hacer el énfasis de que es precisamente en el sacerdocio, porque ciertamente el sacerdocio también nos refiere a un ser humano que, respondiendo a una llamada, desea ejercer una vocación. Y es allí en donde de repente uno tiene que contemplar con mirada de fe la obra de Dios y descubrir lo que Jesús al final quería. Porque a veces de repente nuestra mirada está tan pero tan abajo que simplemente se detiene a mirar al ser humano. Y cuando uno reflexiona sobre el sacerdocio y contempla solamente al ser humano, uno de repente puede concluir muchas cosas, pero esas conclusiones de repente se sostendrán simplemente en la humanidad propia del sacerdocio. Entonces, cuando levantamos la mirada, somos capaces de descubrir que a pesar de la humanidad de ese sacerdote, del pecado, de los defectos que de repente pudiese tener, hay una obra que Dios está realizando y hay un sacramento que Dios ha instituido. Y es interesante sobre todo saber que la presencia real de Jesús en la Eucaristía no depende de la santidad del sacerdote. La presencia de Jesús en la Eucaristía depende simplemente de su querer. Él se hace presente en la Eucaristía precisamente porque en la última cena ese fue su decisión.
También existe un momento clave durante esta celebración de la última cena, y es que Jesús, estando allí con sus discípulos, se dispone a lavarle los pies. Es un momento muy importante. ¿Qué piensa usted que buscaba Jesús haciendo este acto durante la última cena? Sí, el Evangelio de Juan relata que en el contexto de la última cena Jesús lava los pies a los discípulos. Y hay que resaltar varias cosas de repente para entender el gesto que Jesús realiza. Lavar los pies era algo que hacían los esclavos en ese entonces. Entonces los esclavos lavaban los pies a sus amos, sobre todo para aliviar, para generar de repente un cierto alivio por el cansancio. Entonces, en teoría nos encontramos frente a una comunidad que ha sido llamada por Jesús, porque todos los discípulos han sido llamados por Jesús. Y entonces ellos ven en Jesús como la figura de ese maestro, de ese guía, de esa persona a quien ellos están llamados a seguir. Entonces, en un principio eso genera escándalo. Por eso Pedro se exalta y dice: ¿cómo tú, que eres el maestro, que eres el Señor, pretendes lavar los pies a los discípulos? Y en el fondo Pedro pensaba que tenía que ser de repente todo lo contrario, que ellos eran los que tenían que lavar los pies a Jesús. Entonces Jesús hace un gesto de humildad tremenda, porque Él se agacha, lava los pies de los apóstoles y nos enseña que el auténtico poder radica en el servicio a los demás. Jesús no ha construido una comunidad que ha consolidado el poder humano de Jesús, sino que nos hace comprender de que en la medida en que de repente creemos estar un poco más grandes, estamos llamados también a ser servidores de los más pequeños, de los más débiles, y por ende entonces nos permite comprender la necesidad de lavarnos los pies los unos a los otros. Lavarnos los pies hoy significa también servir al hermano, servir a los demás, tratar de comprender que precisamente la vocación cristiana apunta a eso, a convertirnos en servidores de los demás, no para buscar un beneficio, no para buscar de repente la admiración de la gente, sino simplemente por ser coherentes a la fe que nosotros profesamos. Claro que sí, así mismo es, porque la palabra nos dice que estamos llamados a servir y no a ser servidos. Para dar por finalizado este segmento, ¿cuál sería el mensaje final para aquellas personas que nos están viendo desde sus hogares, que están viviendo el día de hoy, este Jueves Santo, como inicio al Tríodo Pascual? Claro que sí, yo siento que las enseñanzas se pueden desprender de los momentos que hemos compartido, que hoy celebramos. Primero, si hablamos de la Eucaristía, tenemos que pensar necesariamente en que la Eucaristía, como dirá el Concilio Vaticano II, es la fuente y culmen de la vida cristiana. Y preguntarnos entonces, ¿qué tanto valoro y vivo yo la Eucaristía como cristiano y como creyente? Segundo, ya me he preguntado qué tanto valoro la Eucaristía. Ahora, plantearnos la necesidad, sobre todo, en el día en que Jesús instituye el sacerdocio, de orar por los sacerdotes. Yo siento que esto es fundamental por dos cosas. Primero, porque como dice el Evangelio, la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Así que hay que seguir pidiendo a aquel que es el dueño de la mies, que es el dueño de los campos, que envíe operarios, que envíe trabajadores a su mies, para que haya más sacerdotes que celebren la Eucaristía y hagan presente a Jesús en nuestras comunidades, para que haya más sacerdotes que nos den el perdón en nombre de Dios, que concedan el perdón a su pueblo, para que haya más sacerdotes que sean signos de la presencia viva y real de Jesús en medio de nuestras comunidades. Y segundo, qué bueno que este día recordemos también a aquellos sacerdotes de quienes hemos recibido los sacramentos. De repente recordar y orar por el sacerdote que nos bautizó, por el sacerdote que nos dio la primera comunión, por ese sacerdote de repente con quien tenemos alguna amistad o alguna cercanía. De manera especial, orar en este día del sacerdocio por ese sacerdote. Y también, tercero, la tercera enseñanza, de repente, lo que Jesús habla del mandamiento del amor. La vida cristiana se consolida no en cuanto a la relación que podemos desarrollar con Dios, sino que también, como el Evangelio de Juan lo dice, quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve todos los días, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, descubrir la necesidad de ser servidores de los demás, de amar al otro, de amar al prójimo,
y por ende ser servidores de los demás como Jesús nos los propone en el Evangelio y de manera especial en este día. Así es, amigos, y de esta forma damos por finalizado este segmento, no sin antes agradecerle pues al Padre por acompañarnos hoy hablándonos acerca de la celebración del Jueves Santo, esperando que haya sido de gran ayuda y crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Bendiciones. Y este fue el segmento Formación Litúrgica. Les agradecemos por su valioso aporte, destacando la importancia de la celebración del Jueves Santo. Nuestra parroquia San Pedro Apóstol de los Pozos celebra desde hace muchos años con mucho amor y entrega estos tiempos de Semana Santa, buscando mantener y transmitir la fe a las demás personas. Es por ello que nuestro siguiente segmento, Anécdotas de Fe, nos remontará al pasado con el propósito de conocer cómo se daban estas celebraciones, a cargo de nuestro compañero Rafael García. Sean bienvenidos, amigos, al segmento Anécdotas de Fe, en donde conoceremos testimonios de personas pertenecientes a nuestra comunidad de San Pedro Apóstol de los Pozos. En estos momentos nos encontramos con el señor José Augusto Brose. Bienvenido a nuestro programa. Coméntenos acerca de sus vivencias en años anteriores para esta Semana Santa. Muchas gracias por la entrevista y bendiciones a todo el distrito de Los Pozos. Como poseño me siento orgulloso de haber nacido en esta tierra y de compartir, aquí aprendí mi fe y mi vivencia para la Semana Santa aquí. Desde niño siempre he recordado cuando nos mandaban a buscar la flor de caracucha. La flor de caracucha nosotros nos íbamos por los potreros aquí a buscarla para entonces traerla acá. Y acá entonces había un grupo de personas que entonces adornaban todas las andas de los diferentes imágenes de los santos que tenemos aquí, principalmente la del sepulcro, el Santo Sepulcro que siempre se ha adornado, y igual también no solo la flor de caracucha, sino las pencas y todas las otras flores que se utilizan, y también allá en la construcción del puerto de tierra, donde también hay un equipo que se estaba acá con las imágenes y otro personal allá en el puerto de tierra. Así que esa es una de las vivencias que desde niño que siempre tengo en mi mente de cuando nosotros íbamos por todos los potreros, y a la vez era una diversión sana porque éramos niños que nos sentíamos parte de algo grande, ¿no? Y creo que de ahí empieza la formación de cómo tú te integras a la celebración de la Semana Santa. ¿Cuáles son aquellas tradiciones que recuerda que llevaban a cabo sus padres o sus abuelos para estos tiempos? Bueno, te voy a responder esa pregunta con una anécdota un poco jocoso. Mi abuelo, Isaías Butrón, y muchos de los abuelos de aquí tenían que todos los Viernes Santos, cuando llega, porque aquí se procura de que el sepulcro llegue a Puerto Tierra a las 12 de la noche. Correcto. Entonces nuestros abuelos se iban a ese momento, y no sé si todavía se hace, pero era algo muy tradicional, que nuestros abuelos se iban, además de los cantos que se cantan, ¿no? Que son cantos muy tradicionales que nuestras abuelas cantan al sepulcro, que son cantos, la verdad que dignos de seguir, que la juventud se los aprenda, porque después se nos pierden estos cantos y entonces se nos pierde nuestra tradición. Sí, correcto. Casualmente, hace un par de años estuve en Islas Canarias, y en Islas Canarias estuvimos en la celebración de la Virgen de la Candelaria, y entonces se nos pidió que le cantáramos un canto a la Virgen, y Yasmín Muñoz y yo les cantamos un poema de la Virgen María, y ellos grabaron el tema porque dice que era una canción muy antigua que ellos cantaban en Islas Canarias y que se les había perdido, y nosotros la teníamos acá en Los Pozos, acá en Panamá todavía. Son tradiciones que hay que conservar para que no pase eso, lo que le pasó a ellos. Entonces, la anécdota es que mi abuelo, ellos se iban allá al puerto de tierra, y en el momento que estaban las señoras cantándoles
al Santo Sepulcro, a ese momento de dolor, ellos se quedaban mirando las velas que estaban alrededor del Santo Sepulcro, y dependiendo para dónde estaba la brisa, para dónde iba la luz, las velas, ellos pronosticaban si el año iba a ser un buen año para la siembra o iba a ser un mal año. Entonces era algo de aquí del pueblo que la gente, los viejos, nuestros abuelos, se iban a ver para dónde corría la brisa esa noche. Ajá. La vela las indicaba y ellos sabían si el año iba a ser bueno o malo para la siembra. Entonces la anécdota jocosa fue que un año alguien no puso vela, fue luz eléctrica, foco. Ajá. Entonces cuando fueron allá no había vela, entonces no sabían para dónde iba el viento, porque estaba, y mi abuelo se enojó, se enojaron los viejos, porque sí, claro, ahora no vamos a ver si va a ser un año bueno o un año. Pero era una tradición bien bonita en el marco de la celebración de la Semana Santa de nuestro pueblo. Que nuestro pueblo, un pueblo de gente noble, sencillo, pero que tiene una riqueza cultural y religiosa muy, muy, muy bonita. ¿Qué mensaje le daría a los niños y jóvenes de esta parroquia para que conserven el respeto y el amor con que se debe vivir este tiempo? Bueno, el mensaje que le doy a todos los niños, niñas, jóvenes de Los Pozos es que, primero, amar a Dios sobre todas las cosas, honren a sus padres, sus madres, a sus abuelos, abuelas, y siéntanse orgullosos de vivir en Los Pozos, de ser poseño. Es un pueblo, como lo dije en la pregunta anterior, de gente noble, de gente buena, y que con toda la humildad que tenemos aquí, también tenemos una riqueza cultural y religiosa que es digna de admirar, y debemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Y todo lo que ustedes vean en este pueblo se lo debemos precisamente a las personas que antes tuvieron que nosotros, a nuestros antepasados. Y así como nosotros hemos heredado toda esta cultura religiosa, también debemos de pasarla a las futuras generaciones, para que los hijos de nosotros y los nietos también puedan disfrutar y sentirse orgullosos de ser poseños, de cultivar la cultura, las tradiciones religiosas sobre todo, y que todo lo que enmarca la Semana Santa sea un momento para reflexionar y sentirse orgulloso de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que tenemos que transmitir a las futuras generaciones, siempre apoyando todas las actividades de nuestra iglesia. Muchas gracias. Finalizamos de esta manera agradeciendo a José Augusto Brose por haber compartido con nosotros aquellas vivencias de Semana Santa que han marcado momentos importantes en nuestro caminar de fe. Agradecemos a nuestros amigos del segmento anterior por su aporte, dando a conocer aquellas anécdotas que nos dan fundamento a lo que hoy vivimos en cada una de nuestras celebraciones. Avanzando con este programa, le damos paso a nuestra compañera Milagros Gómez, quien nos presentará el segmento Curiosidades o datos importantes que pueden ser desconocidos para nosotros en esta Semana Santa. Hola queridos amigos, bienvenidos a este segmento en donde les presentaré algunos datos importantes que quizás no sabías de Semana Santa. La primera es, ¿sabes por qué la Semana Santa cambia de fecha? Pues las fiestas cristianas y judías se celebran de acuerdo a un calendario lunar. Actualmente, las fechas de Semana Santa se fija el domingo siguiente de la primera luna llena del equinoccio de primavera. La segunda pregunta es, ¿sabes qué es el Vía Crucis? Literalmente la palabra Vía Crucis significa camino de la cruz. En él meditamos los momentos y sufrimientos vividos por Jesús desde su aprehensión, muerte y resurrección. Este camino es ilustrado con 15 imágenes de todo el recorrido de Cristo, a las cuales llamamos estaciones. Esto ha sido todo por este segmento, espero que les hayan gustado todos estos datos importantes y que les ayude para vivir mejor esta Semana Santa. ¡Bendiciones!
Agradecemos a nuestra compañera por esta valiosa información que de seguro despejará muchas dudas de quienes nos están viendo. De esta forma damos por finalizado el especial del día de hoy, Jueves Santo. No sin antes agradecerles por acompañarnos e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, como Parroquia San Pedro Apóstol Los Pozos Herrera. ¡Bendiciones!